Saludos cordiales para todos los hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación de la bendita palabra del Señor. Espero que pueda ser una bendición para que cada uno de nosotros podamos investigar cada día las Sagradas Escrituras. Para mí es una alegría de estar nuevamente delante de ustedes haciendo uso de la bendita palabra del Señor. En este momento vamos a estudiar un tema que tiene que ver con nuestra fe, que tiene que ver con el conocimiento acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, en este momento el tema se titula bajo una pregunta. Dice, ¿por qué el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe? ¿Te has hecho algún momento alguna de esas preguntas de pensar por qué el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe? En este momento quiero que me sigas paso a paso a través de la Biblia. Estaremos dando respuesta por qué el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y qué tan importante es para nosotros entender este tema de la justificación por la fe en el contexto o a la luz del mensaje del tercer ángel. Esta pregunta debe ser respondida a través de la Biblia en este momento. ¿Por qué el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe? Porque el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Por eso que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Porque este mensaje del tercer ángel proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto nos dice la Biblia en Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué importante es este mensaje que nos muestra aquí las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos están mostrando que existe dos puntos importantes en este versículo. Uno es la proclamación de los mandamientos de Dios y el segundo es la proclamación de la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra y la misión del tercer ángel para que el creyente sea perdonado, para que el creyente sea justificado, para que el creyente pueda hacerse acreedor de la justificación por la fe en el mensaje del tercer ángel? Dice la obra y la misión del mensaje del tercer ángel, del contexto de la justificación por la fe, dice que su obra de este mensaje es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Esto significa entonces que el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, es un mensaje, su misión es tremenda. Su obra es terrible. Este mensaje va a separar al trigo de la cizaña y sellar y atar al trigo para el granero celestial. Esto significa, si nosotros no entendemos correctamente con respecto al mensaje del tercer ángel en el contexto de la justificación por la fe, estaremos lejos de poder conocer la misión de Jesucristo allí en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso dice aquí que el mensaje del tercer ángel concluye en Apocalipsis 14:12, concluye señalando al santuario celestial. El mensaje del tercer ángel, como un mensaje de la justificación por la fe, nos lleva directamente hacia arriba, al lugar santísimo del santuario celestial. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, Jesucristo, Él traspasó los cielos. Jesucristo abrió el camino
para ir al cielo. Jesucristo no solamente era el camino aquí en la tierra, en su misión terrenal, sino Jesucristo también llega a ser el camino hacia el cielo en su misión celestial. Por eso nos dice que el mensaje del tercer ángel señala al santuario celestial. Porque Jesucristo un día ascendió al cielo y traspasó los cielos para irse al lugar santísimo para continuar su ministerio allí en el cielo. Hebreos 6, 19 y 20 nos habla acerca de esta gran obra de Jesucristo cuando Él se ha ido al cielo, cuando traspasó los cielos. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 6, 19 y 20 dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, nosotros tenemos, dice, un ancla segura y firme. ¿Por qué? Porque Jesucristo traspasó los cielos. Jesucristo se fue al cielo como nuestro precursor. Él se adelantó. Él abrió el camino. Como precursor, como hombre, como Dios y como hombre, se fue al cielo para interceder por nosotros. Él es nuestro precursor. Como Dios y como hombre está allí en el cielo. Por eso que el mensaje del tercer ángel dice que señala al santuario celestial, porque Cristo se fue a continuar su ministerio en el cielo, en el santuario celestial del lugar santísimo. Por eso Él, aparte que Él abrió el camino, Él es nuestro precursor. Se fue adelante, se fue al lugar santísimo. Claro, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice en Hebreos 9:12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir con eso? Que en el lugar santísimo va a ser la última obra a favor de las personas, a favor de los creyentes. Por eso Jesucristo se fue al cielo, se fue al lugar santísimo a continuar. Cuando subió al cielo, se fue al lugar santo. Del lugar santo pasó al lugar santísimo para seguir continuando con su ministerio sacerdotal allí en el cielo. ¿Qué más? El mensaje del tercer ángel, aparte de señalar al lugar santísimo, el mensaje del tercer ángel pide a todo creyente, a toda persona que aceptó este mensaje, pide que a dirigir su atención hacia el lugar santísimo donde Jesús está de pie delante del arca. Este es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel le dice a todo creyente, a toda persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, le dice: por favor, tienes que dirigir tu atención hacia el cielo. Porque allí está Jesucristo, está parado delante del arca del pacto. Delante del arca del pacto, como quien decir, aquel que ha satisfacido las exigencias de la ley, por eso está parado cerca del arca del pacto. Por eso que el mensaje del tercer ángel dice a todo creyente: querido hermano, tú que me estás escuchando, si tú creíste en el Señor, tu atención debe ser dirigirse al lugar santísimo, donde Cristo está intercediendo por nosotros, donde Cristo está intercediendo por ti. Debe ser nuestra mirada. Por eso que el mensaje del tercer ángel te dice: pon tu atención, porque allí está Cristo, está intercediendo por ti, está de pie delante del arca, de pie delante del Padre, de pie delante de los ángeles, intercediendo por ti. Hebreos 7:25 nos dice esto: por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta obra está haciendo Cristo en el cielo. Y este es el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, que dice que te tienes que mirar al cielo. Tu mirada, tu atención debe estar en el lugar santísimo, porque allí está Cristo haciendo la labor en favor tuyo. Así como Cristo caminó en la tierra, salvando a las personas, curando a las personas, Cristo está en el cielo, intercediendo por ti, por mí, para que tú también puedas ser salvado y puedas tú recibir el perdón de tus pecados. Jesús está intercediendo de pie delante del arca que contiene la ley de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo allí? ¿Qué es lo que está mostrando? Escuchen lo que dice Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Cristo fue clavado con unos tremendos clavos en sus manos. Y cuando Él subió al cielo, al lugar santísimo, Él está parado frente al arca, frente al Padre, frente a los santos ángeles, mostrando sus manos heridas, mostrando que en sus manos estaban escritos los nombres de cada creyente. Allí está escrito tu nombre. Cristo está en el lugar santísimo, mostrando su herida y diciendo, Padre, aquí está, les tengo escritos en las palmas de mis manos. Isaías 49:16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpidas, delante de mí están siempre tus muros. Cristo está allí intercediendo, mostrando sus manos, y en las palmas de sus manos, en esa cicatriz, está tu nombre. Por eso el mensaje del tercer ángel, cuya misión es llevarte directamente al lugar santísimo, donde Cristo está intercediendo por ti. Ahora la pregunta sería, ¿cómo Cristo está intercediendo en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que está presentando? Mi querido hermano, en este momento quiero que tú puedas grabar en tu mente lo que Cristo está haciendo allí en el cielo, lo que Cristo está trabajando en el cielo. ¿Qué está presentando? Escuchen lo que dice, voy a leer aquí. Cristo intercede por la raza perdida, mediante su vida inmaculada, mediante su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Jesucristo está intercediendo por ti y por mí, haciendo uso de su obra que Él hizo aquí en la tierra. Él está presentándose ante su Padre, ante los santos ángeles, mediante su vida inmaculada, mediante su obediencia perfecta y mediante su muerte en la cruz del Calvario. Querido hermano, vamos a ver paso a paso. Jesús intercede en el lugar santísimo del santuario celestial mediante su vida inmaculada. Él en el cielo, en el lugar santísimo, frente al Padre, frente a los santos ángeles, Él se presenta allí en el cielo diciendo, las profecías bíblicas hablaron de mí, que soy el santo de los santos. Daniel 9:24 dice que Jesús es el santo de los santos. Jesús está en el cielo presentando su santidad, presentándose como el ser santísimo. Eso está presentando en el cielo, diciendo que yo soy el ser santísimo. ¿Qué más presenta? Jesús se presenta ante el Padre, ante los santos ángeles, presenta su santidad, que presenta su santidad. Él era y es santo. Era santo desde el vientre de María. Eso es lo que dice en Lucas 1:35. Y el santo ser que nacerá. Jesús es el santo ser. Y Él es santo.
desde el vientre de María. No podemos dudar de su santidad. Mira lo que sigue, dice, ¿qué más presenta? Allí en el cielo, Jesús está presentando su vida inmaculada allí en el cielo, a favor nuestro. Presenta ante el Padre y a los santos ángeles su perfecta infancia, su vida infantil sin pecado. Él presenta ante su Padre, ante los santos ángeles, presenta que no era en todo semejante a los demás niños. Y como niño, no tenía egoísmo. Jesús está presentando allí en el cielo, se presenta ante el Padre y ante los santos ángeles, presenta su vida de infante. Y su vida de infante presenta una infancia perfecta, una vida infantil sin pecado, una vida infantil que no era en todo semejante a los niños. Jesús no era igual como cualquier niño. Jesús nunca desobedeció a su Padre. Jesús nunca tuvo malos pensamientos. Nunca pecó. No, Jesucristo fue un niño diferente. No tenía egoísmo. Jesús no tenía egoísmo. No podemos decir que Jesús de repente por ahí tenía un poco de egoísmo y que no lo desarrolló. Jesús no tenía egoísmo. Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Cómo era la niñez de Cristo? Querido hermano, yo quiero leerte aquí algunos párrafos que dice cómo era la niñez de Cristo. Dice que Cristo, aquí dice cómo era la niñez de Cristo, pero en cada etapa de su desarrollo fue perfecto, con la gracia sencilla y natural de una vida sin pecado. Cristo, como niño, no tenía pecado. Segundo, pero Jesús no se asemejaba en todo a los demás niños. Era un niño diferente. No era como cualquier niño. Jesús no es como nosotros, decir que hoy con sus desobediencias, con sus pasiones, inclinaciones. Otro. Pero Jesús no era en todas las cosas como los otros niños. Siempre mostraba un espíritu dulce y sin egoísmo. Jesús era atento, era bondadoso con los ancianos y los pobres. Jesús era bueno hasta con los animales. Cuidaba al pajarillo herido y todo ser viviente se sentía más feliz en su presencia. Jesús era esto. Jesús era un ser perfecto. Jesús ni siquiera pecó maltratando a los animales. Querido hermano, si nosotros somos cristianos, el justo cuida de su bestia. Nadie puede decir que es cristiano maltratando a los animales. El que maltrata al animal no es cristiano. No es cristiano porque no está siguiendo la vida de Cristo. Mira, todo eso es lo que hacía Jesús, lo que era Jesús. A María la dejó sin habla. Escuche lo que dice Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María llegó a entender acerca de la vida sin pecado de Cristo. María llegó a entender acerca de la vida sin egoísmo de Cristo. María llegó a entender acerca de su Hijo Jesucristo, que era diferente a los demás niños. Eso lo llevó a ella a guardar todas las cosas en su corazón y meditándolas. Lo guardaba todas esas cosas. No se atrevió a decir algo
diferente a la conducta de Cristo. Yo no sé si hasta aquí tú, entendiendo acerca de la santidad de Cristo, puedes llegar a decir que Cristo tenía pasiones como tú, tenía inclinaciones como tú, tenía propensiones como tú. Si María, con ser su madre, no se atrevió a decir algo sobre Jesús, ¿y tú? ¿Qué estás diciendo de Cristo? Si no entiendes de la santidad de Cristo, el silencio es oro. Cállate. No puedes hablar de Cristo lo que tú no entiendes de Cristo. Cristo allí en el lugar santísimo está presentando su vida inmaculada. Presenta ante el Padre y los santos ángeles su juventud obediente a sus padres y a Dios. Si tú me dices que eres igual que Jesucristo, que Cristo era semejante a ti en todo, te pregunto, ¿nunca los desobedeciste a tus padres? Jesucristo nunca desobedeció a su Padre. Jesucristo está presentando allí en el lugar santísimo su vida inmaculada, presentando que Él era obediente a sus padres y obediente a Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esa es la perfecta obediencia de Cristo. Eso está presentando en el cielo. Por eso que Él presenta la vida que Él ha tenido en el vientre de María, que era santo, el santo ser. Por eso que está presentando su infancia para entender a los infantes. Por eso está presentando su juventud para entender a la juventud. Por eso está presentando los años de 30 años para entender a los adultos. Jesús en el cielo presenta ante el Padre y ante los santos ángeles su pureza y su santidad. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Jesús no solamente era sin pecado, Jesús era puro. Jesús era puro. No tenía ninguna mancha de pecado. Eso es lo que dice, eso está presentando Cristo allí en el cielo. Está presentando su vida inmaculada en favor de su pueblo, en favor de ti, en favor de la raza perdida. ¿Qué más dice aquí? Escuchemos algo aquí lo que dice. Cuando Jesús estaba presentando acerca de su procedencia del cielo, cuando estaba diciendo que Él venía del cielo, que su Padre es Dios, los fariseos se comenzaban a mofarse de Cristo, a burlarse y con escarnio. ¿Qué quisieron decirlo? Escuchen lo que dice aquí. ¿Cómo quisieron hacer entender acerca de la vida de Cristo? Los fariseos, ¿cómo estaban dando a conocer a las personas que los seguían a Cristo? Escuchen lo que dice. Por eso Cristo era sin pecado. Pero escuchen lo que dicen, cómo querían dar a conocer la vida de Cristo los fariseos ante los seguidores de Cristo. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Esto lo dijeron a Cristo. Los fariseos le dijeron, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y tú eres hijo de fornicación. Eso es lo que le estaban diciendo los fariseos. Le hacían a Jesús más pecador que ellos. Ellos se ponían al nivel más alto que Cristo, porque ellos decían que nosotros venimos de nuestro padre Abraham, de un hombre de la fe. Pero ellos dijeron, tú eres hijo de fornicación, eres
eres un pecador. Mucho cuidado con la forma de entender de los fariseos. Mucho cuidado con la forma de entender de los fariseos con respecto a Cristo. Los fariseos decían que ellos eran más santos porque eran hijos de Abraham. Y Jesús, según los fariseos, era hijo de fornicación. Le estaban diciendo que Jesús era más pecador que ellos. Mucho cuidado con decir que Jesús tiene inclinaciones, pasiones. Cuidado. Mucho cuidado con presentarle a Jesús como un hombre normal como nosotros. Hay que tener bastante cuidado. Podemos estar tomando el nombre de Jesús en vano. Porque Jesús es el santo ser que ha nacido. Jesús es el santo de los santos. No vayamos a ser como los fariseos que digan que Jesús es un pecador, que es hijo de fornicación. Tengamos mucho cuidado. Quiero pedir a aquellos hermanos que van hablando que Jesús tiene pasiones, inclinaciones, que tengamos cuidado de hablar esto. Porque Cristo es el santo ser, el santo de los santos. Él fue santo desde el vientre de María. Él fue santo y obediente en su infancia, en su juventud y en su adultez. De 30 años estoy hablando. Cuidado. Cuidado con estar hablando de Cristo. Eso no es correcto. Cristo era el único ser investido de humanidad que podía estar en medio de una muchedumbre y preguntar y decir, según Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuidado con decir esto, cuidado con decir que Cristo tiene inclinaciones, pasiones. Cristo les dijo a los fariseos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie se atrevió a decirle esto, porque Cristo tenía un carácter puro, virtuoso y santo. A pesar que los fariseos enviaban espías durante el ministerio terrenal de Cristo, lo enviaron espías para poder encontrar una falla de Cristo y no lo encontraron nada. Y nadie podía redarguirle a Cristo. Los fariseos comenzaron a inventar la historia que era hijo de fornicación, haciéndole a Jesús menos que el hombre y haciendo al hombre más que Cristo, haciéndole a Jesús menos que el hombre, haciéndose a ellos como hijos de Abraham. Cuidado hoy en día, la doctrina de los fariseos puede estar nuevamente reviviendo, diciendo que Cristo tiene pasiones, inclinaciones. Eso debemos de temer. Debemos de quedarnos silencio cuando hablamos de nuestro Salvador. Cristo fue tentado en todo. Las tentaciones de Cristo y los sufrimientos, dice que estaban en proporción a su carácter elevado y santo. Cristo tuvo un carácter elevado y santo. Sus pensamientos, sus sentimientos eran puros. Los pensamientos y sentimientos de Cristo no eran como de nosotros. No eran como nuestras inclinaciones que tenemos. Dice que Cristo fue tentado de acuerdo y en proporción a su elevada condición mental. Cristo no pecó ni siquiera en pensamiento. Eso es Cristo. ¿Tú qué eres? ¿Y yo qué soy? Dice, a la par que era libre de mancha de pecado. Mancha de pecado. A la par que no tenía inclinaciones, pasiones, como lo tengo yo, como lo tienes tú. Su refinada sensibilidad y su naturaleza santa contribuían a que el contacto con el pecado le resultara indescriptiblemente penoso. Eso era Cristo. Cuando tenía contacto con el pecado, le hacía sufrir a él. Te pregunto, cuando tú eres tentado, ¿te hace sufrir el pecado?
Seamos honestos con nosotros mismos. Jesucristo tenía, dice, una refinada sensibilidad y su naturaleza santa contribuía a que con el contacto con el pecado le resultaba doloroso a él, penoso. Cristo allí en el cielo presenta ante el Padre y los santos ángeles su carácter excelente. Escuchen lo que dice aquí Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, que quiere decir agradable a Dios, inocente, no vengativo. Cristo nunca se vengó. Sin mancha, puro moralmente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es nuestro Jesús. Este es Jesús, un ser santo, un ser inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. ¿Cómo tú puedes decir de Cristo que tiene pasiones, inclinaciones, propensiones como el hombre? Cristo es un ser santo. Te pregunto, si Cristo es inocente, que no es vengativo, te pregunto si algún día no te has querido vengar de tus enemigos o de alguna persona. Por eso Jesús, poco antes de su crucifixión, Él dijo de Él mismo, Juan 14:30, dice, viene el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar un punto para poder vencer a Cristo. Cristo fue tan puro, pero en nosotros sí hay. En nosotros sí hay. Jesús no tenía ni siquiera una partícula, no sé cómo puede explicarlo, pero Cristo no tenía un punto donde Satanás podía valerse para vencerlo. Eso lo dijo él mismo. Cristo presenta ante su Padre y los santos ángeles su ofrenda sin defecto, sin mancha y sin contaminación. Él fue la ofrenda perfecta. ¿Qué ofrenda hubiese sido si Cristo hubiese tenido inclinaciones, pasiones igual que yo, igual que tú? Tendencias igual que yo, igual que tú. ¿Hubiese sido una ofrenda perfecta? No. Él hubiese entonces necesitado de otra ofrenda. Pero Cristo en el cielo está presentando su ofrenda, su propia sangre en el cielo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9:12 nos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con su propia sangre, su ofrenda perfecta. Hebreos 10:14 nos dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 9:28 nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo fue una ofrenda perfecta. Escuchemos lo que dice aquí. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el cordero sin mancha, sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era santo y fuerte. Este era el cuerpo de Cristo. Perfecto. Te pregunto, Cristo nunca se enfermó. ¿Y tú? El cuerpo de Cristo es perfecto, simétrico. ¿Y tu cuerpo? Por eso que es tan importante entender la vida inmaculada de Cristo. Era la ofrenda perfecta.
Su cuerpo, su mente y su espíritu eran perfectos. Se presenta ante el Padre y ante los santos ángeles como el intercesor personal de cada creyente. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué lindo! Esta es la vida perfecta de Cristo, la vida inmaculada de Cristo. ¿Cómo podemos decir que Cristo tuvo pasiones? ¿Cómo podemos decir que Cristo tuvo inclinaciones como yo, como tú? ¿Cómo podemos decir que Cristo tenía que luchar con sus propios pecados? Cristo es el Inmaculado. Y su vida inmaculada está presentando en el cielo por ti. Allí en el cielo dice, Padre, este es mi hijo. Quiero que lo perdones. No, pero esto está pecado. No, sí, él es pecador. Pero aquí presento su fe y su arrepentimiento. Y yo he vivido una vida impecable. He vivido por él. Por eso Cristo está ahí, en el cielo, presentando su vida impecable. ¿Qué más presenta? Presenta su perfecta obediencia a la ley de Dios. Mira, la vida de Cristo fue un cumplimiento perfecto de todos los preceptos de la ley. Cristo cumplió la ley tanto así físicamente como lo vemos y tanto espiritualmente. Su vida es nuestra norma de obediencia y servicio. Jesús presenta ante el Padre y a los santos ángeles su perfecta obediencia. Mira lo que dice de él, mira lo que presenta, dice, Padre, yo he venido desde las cortes celestiales con la finalidad de poder cumplir la ley. Y mira lo que dice Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo fue obediente. Él vino sabiendo que tiene que cumplir la ley, porque Satanás había dicho que el hombre no puede cumplir la santa ley de Dios, que es imposible cumplir. Por eso Cristo vino, y vino a cumplir. Y en el cielo está intercediendo por ti, por mí, presentando su perfecta obediencia. Por eso, en Lucas 2:51, nos habla acerca de la juventud de Cristo. Cristo fue obediente a sus padres. Hebreos 5, 8 y 9 nos dice que Cristo aprendió la obediencia, fue obediente en todo. En Juan 5:30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y la voluntad del Padre. Cuando Cristo estuvo por ascender al cielo, dijo en Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Esta obediencia está presentando allí en el cielo. Juan 8:29 dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mira, en Isaías 42:21 nos dice que Cristo vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Esto quiere decir que Cristo vino a cumplir la ley de Dios, la que el hombre no podía cumplirlo por su condición. Vino a desenmascarar al enemigo, a decirle que sí se puede cumplir la santa ley de Dios. Y esto Cristo está presentando en el cielo, cuando intercede cada vez que tú te vas a los pies de Cristo a confesar tus pecados. Él le dice, Padre, por favor, yo he vivido en la tierra, he obedecido tu ley, he guardado tu palabra, he guardado tus mandamientos. Por eso Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió, Cristo satisfizo los altos requerimientos de la ley de Dios, tanto con su vida y con su muerte en la cruz del Calvario. Escuchemos lo que dice este pensamiento inspirado. Como el Hijo del Hombre nos dio
Como hijo de hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecerlo. Jesús nos dejó la clave para poder andar obedeciendo, guardando la santa ley de Dios. Jesús en el cielo está intercediendo por nosotros, presentando su vida inmaculada y su perfecta obediencia a la ley de Dios. Y para decir al hombre que también sí se puede vivir en obediencia, viviendo en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué más está presentando en el cielo el Señor? Está presentando los poderosos argumentos del Calvario. ¿Qué obra hizo Cristo en el Calvario? Para que se presente allí en el cielo. ¿Qué obra hizo Cristo? Daniel 9:24 nos dice que Cristo vino a poner fin al pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y con su vida en la tierra ya dejó de existir el pecado. No, vino a poner fin al pecado. Daniel 9:24 dice esto. Esto significa que Cristo vino a poner fin al poder del pecado. Romanos 8:2 nos dice esto, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, el pecado tiene una ley y eso gobernaría toda la raza humana. Por eso cuando Cristo vino a caminar y a morir en la cruz, puso fin a la ley del pecado. Por eso Romanos 7:25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este era el destino del hombre. Pero con Cristo en la cruz puso fin a la ley del pecado. Para que el hombre cuando cree en Cristo no sea gobernado por la ley del pecado. Eso hizo Cristo. Eso está presentando los argumentos del Calvario. Está presentando en el cielo. Romanos 6:6. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo en la cruz del Calvario crucificó a la naturaleza pecaminosa. Crucificó al hombre viejo, para que no más nosotros los creyentes seamos gobernados por esta naturaleza pecaminosa. Porque Cristo en la cruz del Calvario ha crucificado a esta vieja naturaleza. Y esto está presentando Cristo allí en el cielo. Está diciendo, Padre, yo quiero que perdone los pecados de mis hijos. Porque yo he vivido una vida inmaculada, he obedecido perfectamente tu ley, he muerto en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario he crucificado a la naturaleza pecaminosa. Romanos 8:3 dice que Cristo mediante su vida y su muerte en la cruz condenó al pecado en la carne. Condenar quiere decir aquí juzgar. Juzgó al pecado en la carne. Así como juzgó a la naturaleza pecaminosa en la cruz, juzgó al pecado en la cruz y con su vida en la tierra. Por eso, que la naturaleza pecaminosa ya ha sido juzgada en la cruz. La naturaleza, el pecado, ya ha sido juzgado en la cruz y con la vida de Cristo. ¿Qué más? Colosenses 2:15. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Cristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo en la cruz quitó el poder a Satanás. Bendito sea el Señor.
Cristo en la cruz los avergonzó públicamente y públicamente dijo que tanto Satanás y sus demonios más no tendrán poder sobre los hijos, sobre los creyentes. Por eso Hebreos 2.15 dice, 2.14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado, el diablo no solamente vino a quedarse un tiempo aquí, sino vino a establecer su imperio, y su imperio se llamaba el imperio de la muerte. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, destruyó ese imperio, los avergonzó públicamente a Satanás y sus demonios. En Oseas 13, 14 dice que Cristo destruyó a la muerte. Qué maravilloso. ¿Qué más dice aquí? Los argumentos de la cruz. ¿Qué más hizo Cristo en la cruz del Calvario que está presentando en el cielo, en el lugar santísimo? Zacarías 3:9 dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Queridos hermanos, durante 4000 años se habían presentado las ofrendas de los animales. Pero Cristo vino en un solo día, con su ofrenda perfecta, en un solo día, Él quitó el pecado de la tierra. ¿Qué es lo que quitó? Quitó el poder del pecado. Quitó el reino del pecado. Mira desde cuándo, cómo lo hizo. Ustedes recuerden en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice que se presentaba una ofrenda en la mañana, otra en la tarde. Esa ofrenda se presentaba a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. Esas ofrendas que se presentaban tanto en la mañana y en la tarde simbolizaban a la ofrenda que es Cristo, Cristo Jesús. Esta ofrenda que los judíos presentaban se cumplió exactamente en la vida de Cristo. Se cumplió exactamente en la vida de Cristo. Mira lo que dice aquí Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana presentaban la primera ofrenda. Marcos 15:33 y 34 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A la hora sexta, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde. Es allí donde Cristo pagó por nuestros pecados. Es allí donde Cristo quedó solo. Quedó solo. No estuvo el Padre, ni los santos ángeles, ni sus discípulos. Solo. Se sintió abandonado en esa inmensa tiniebla desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Cristo murió. Tal como le presentaban las ofrendas en la mañana y en la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Cristo estaba en la cruz del Calvario. ¿Y saben? Con una sola ofrenda, Cristo vino a poner fin al pecado en un solo día. En un solo día. Querido hermano, esto es importante. Esto es importante. Cristo en la cruz del Calvario, según Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. Esto está presentando Cristo en el lugar santísimo. Para que tú y yo podamos ser justificados, para que puedas encontrar el perdón de sus pecados. ¿Qué más? En la cruz del Calvario, Cristo proporcionó el perdón para todos. Mira lo que dice aquí. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la cruz, Cristo pidió perdón para todos.
y proporcionó el perdón para todos en la cruz del Calvario. Querido hermano, es importante nosotros llegar a entender el tema de la justificación por la fe en el contexto del mensaje del tercer ángel. Eso está haciendo Cristo allí en el lugar santísimo del santuario celestial. Él está presentando su vida inmaculada, su obediencia perfecta, su muerte en la cruz del Calvario. Él está a cada momento cuando tú te vas a confesar tus pecados, Él los recibe. Él dice, Padre, perdona los pecados de mi hijo. Él les dice, pero él ha pecado. No, Padre, aquí presento su fe y su arrepentimiento. Y Cristo, el Padre nos perdona por amor a su Hijo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, por la obra que Él hizo, por su vida inmaculada, por su obediencia perfecta, nosotros somos perdonados. Por eso, mis queridos hermanos, Jesucristo está intercediendo y perdonando los pecados a todos los que son de la fe de Jesús. Y tú, cuando has creído en Cristo, has llegado a ser de la fe de Jesús. Mira lo que dice aquí, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, cuando nosotros nos vamos a los pies de Cristo, todo creyente, cuando por la fe vamos al lugar santísimo, cuando por la fe nos vamos al lugar santísimo y le confesamos por la fe al Señor Jesucristo y le decimos, Señor, yo he pecado, soy un pecador y quiero que me perdones, el Señor Jesucristo lo recibe y le lleva a su Padre y le dice, Padre, yo quiero que perdones a mi hijo. Pero el Padre le dice, tu hijo ha pecado. Sí, verdaderamente él ha pecado, pero aquí presento su fe y su arrepentimiento. Y el Señor le mira a su hijo. El hijo le dice, Padre, yo he vivido una vida santa por él. Mi vida ha sido inmaculada. He vivido obedeciendo perfectamente a tu ley. He muerto en la cruz del Calvario. Yo quiero que lo perdones. Y no solamente que perdones, sino que tenga un lugar en tu trono. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si esta obra ha hecho en ti, si el Señor esta obra ha hecho en ti, por favor di amén. Porque alabado sea el Señor. Porque Él está perdonando nuestros pecados. Nosotros somos pecadores. Y necesitamos de Cristo, necesitamos entender nuestra condición, nuestro estado de pecado para tener necesidad de Cristo. Para que vayamos a Él y decirle, Señor, por favor, perdóname. Para que Jesucristo pueda presentar su vida inmaculada, su obediencia perfecta y la muerte en la cruz. Jesús no disculpa los pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe de cada hijo. Escuchemos lo que dice. Jesús no dice, Él nos dice, hoy Él no ha pecado. Jesucristo dice, sí ha pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos ellas algunos, más habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús no se avergüenza que hayas pecado. Solamente quiere que tú vayas a confesarlo, a pedir el perdón. Jesucristo va a decir a su Padre, es verdad que has sido pecador. No sé si estoy hablando frente a alguien que un día ha sido un fornicario, un idólatra, un adúltero, un afeminado, un homosexual, un ladrón, un avaro, un borracho, un maledicente, un estafador. No sé. Pero si tú lo has confesado tus pecados,
Le has pedido perdón al Señor. El Señor allí en el lugar santísimo está parado frente al arca. Está presentando su vida inmaculada, su obediencia perfecta, su muerte en la cruz, y le dice: Padre, perdónale. Yo no niego que has sido pecador. No importa lo que tú hayas cometido. No importa dónde hayas llegado. Solo a Dios le importa que tú vayas y confesar tus pecados, y Cristo te va a recibir. Y Cristo te va a presentar a tu Padre, y el Padre va a perdonarte por amor a su Hijo. Tal vez estoy hablando frente a alguien que ha cometido algún pecado y que tiene temor de ir a Cristo. Que los seres humanos lo han tildado, lo han apuntado con el dedo, que es un tal por cual. No te preocupes. ¿Sabes? El mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Cristo está intercediendo en el cielo. Él está presentando su vida inmaculada. Está presentando su obediencia perfecta. Está presentando su obra en la cruz del Calvario. Él ha hecho todo por ti. Vaya, en este momento, vaya a pedirle perdón al Señor. Confiesa tus pecados y Él te va a recibir. ¿Sabe por qué? Según Zacarías dice, el acusador de su pueblo dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? No sé cómo haya sido tu vida. No sé si el pecado estaba consumiendo tu vida. No sé si hasta aquí de repente has llegado hasta el fuego del pecado. O has sido así y tu conciencia no te deja tranquilo. Por favor, vaya a los pies de Cristo. Yo soy un tizón arrebatado del incendio. El pecado ha hecho cosas en mi vida. Tú puedes ser un tizón arrebatado del incendio, pero eres un tizón, no eres ceniza. El pecado no ha consumido toda tu vida. Estabas en el fuego del pecado, pero no has llegado a ser ceniza. Eres un carbón. Eres un tizón arrebatado del incendio. Sal de ese fuego del pecado. Sal como tizón antes que seas ceniza. Porque el tizón no se destruye todavía. No es ceniza. Por eso la Biblia dice que tú eres un tizón arrebatado del incendio. Judas 1, 22 y 23 dice: algunos que dudan convencedlos, y a otros salvad arrebatándoles del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Estás dudando? No permitas que el pecado siga consumiendo tu vida. ¿Estás en pecado? No vivas en el fuego del pecado. Salga mientras todavía eres tizón. Que salga de allí. Sea un tizón arrebatado del incendio. No esperas ser ceniza, donde tú puedes morir en tus pecados. Cristo no vino a salvarte en tus pecados, sino vino a salvarte de tus pecados. Jesús reclama el perdón para sus hijos. Jesús, el abogado, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles le dice: los conozco. ¿Sabe, hermano? Cristo te conoce. Él te tiene escrito aquí en tus manos. En las manos está escrito tu nombre. Los conozco por nombre. Les he grabado en las palmas de mis manos. Isaías 49, 16. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humíllate delante de Dios, porque Cristo está en el cielo, en el lugar santísimo, presentando los argumentos de su obra. Él está presentando su vida inmaculada, su obediencia perfecta, su muerte, su obra en la cruz del Calvario. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. El Señor quiere
perdonar tus pecados. Esta es la justificación por la fe a la luz del mensaje del tercer ángel. Cristo en el cielo está intercediendo por ti y por mí. Él está presentando su vida inmaculada. Está presentando su obediencia perfecta. Está presentando su muerte en la cruz del Calvario. Y por esos méritos el Señor te perdona. Cristo es el santo de los santos. El santo ser. El que no tiene egoísmo. El sin pecado. El puro. El inmaculado. No puedes decirlo que Cristo tiene pasiones como tú. No puedes hablar esto, porque necesitamos tener reverencia de nuestro Salvador. Necesitamos tener reverencia del Salvador, que es el Santo de los Santos. Él obedeció perfectamente la ley, por eso tú puedes vivir en obediencia. Él vivió sin pecado, por eso tú puedes decir no al pecado. Él murió en la cruz del Calvario, para deshacer, para poner fin al pecado, para no vivir esclavo de la naturaleza pecaminosa, porque Él lo clavó en la cruz del Calvario. Él con su vida y con su muerte juzgó al pecado. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda darte su gracia, y que puedas tú seguir investigando la Biblia. No me creas, crea lo que escrito está. Yo quiero invitar a todos los hermanos, a todos los que van a escuchar este video. Hoy más que nunca necesitamos tomar la Biblia. Necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos buscar la sabiduría de arriba. No te fíes en tus conocimientos seculares. Eso no sirve para entender la Biblia. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros ser dirigidos por Dios para no hablar lo que no está escrito. Para no hablar lo que no nos corresponde hablar. Tengamos mucho cuidado como predicadores de hacerle a Cristo como cualquier hombre. Cristo es nuestro Salvador, el puro, el que no tiene egoísmo. Él es la ofrenda perfecta. Por eso te pido que Dios pueda bendecir en gran manera tu vida. Que Dios pueda bendecir en gran manera tu vida espiritual. Hagamos de la palabra del Señor nuestra única consejera. Que Dios te bendiga, que Dios pueda dar su gracia y que sea hecha su voluntad en tu vida. Estaremos siempre predicando lo que el Señor nos ha enseñado. Que Dios te bendiga. Amén.